Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy, nos sumergimos en una región tan antigua como enigmática, los Montes Apalaches, allá en Estados Unidos. Una tierra fascinante, la verdad, donde la geología de miles de años, una historia humana bien compleja y un folclore, sorprendentemente vivo, se mezclan de formas que a veces desafían la lógica simple. La misión aquí, es ir más allá de lo superficial, intentar conectar los puntos entre el paisaje, la historia, las leyendas y entender por qué esta región es como un semillero de misterios. Exacto. Vamos a analizar cómo el propio entorno podría estar, generando estas narrativas o al menos dándoles forma. Exploraremos entonces la historia geológica, que es antiquísima, esas desconcertantes reglas locales que la gente siga, fenómenos inexplicables, criaturas legendarias que se dice rondan por ahí, y también, lamentablemente, algunas tragedias reales que le dan como un peso extra a los mitos. ¿Listos para desgranar este tema? Absolutamente. Empecemos por la base, por los cimientos. La tierra misma, su antigüedad. Es que es difícil de procesar. Es verdad. Estas montañas son increíblemente antiguas. Se formaron hace cientos de millones de años, ¿no? Durante la creación de Pangea. Exacto. Son más viejas que los anillos de Saturno, más antiguas que los dinosaurios, y se extienden miles de kilómetros, desde Canadá hasta Alabama. Es enorme. Precisamente. Su formación principal, como detalla el informe, digamos que culminó hace unos 250 a 300 millones de años. Imagínate, en su juventud pudieron haber sido tan altas como los Himalayas. ¡Wow! ¿En serio? Sí, pero claro, millones y millones de años de erosión, pues las han desgastado muchísimo. Claro. Y eso no solo les bajó la altura, sino que creó el paisaje que hoy conocemos. Esos valles súper profundos, a menudo aislados, que llaman howlers. Ajá, los howlers. Y bosques increíblemente densos, espesos. O sea que ese paisaje erosionado antiguo es como clave para todo esto. Fundamental. Es que fomenta el aislamiento no solo geográfico, también cultural. Y alberga una biodiversidad increíble. Más de 158 especies de árboles solo en la Cordillera Azul. Muchísimo. Entiendo, sí. Y el nombre mismo, Apalaches. Las fuentes dicen que tiene raíces indígenas y que lo registraron los españoles, ¿verdad? Correcto. El informe lo detalla bien. Viene de la tribu Apalache, que vivía en Florida. Ah, en Florida. No en las montañas directamente al principio. No. La expedición española de Pánfilo de Narváez, en 1528, ellos buscaban oro, que nunca encontraron, por cierto. Como solía pasar. Exacto. Y se toparon con esta tribu cerca de lo que hoy es Tallahassee. Y el encuentro fue hostil. ¿Y de ahí salió el nombre para toda la cordillera? ¡Qué curioso! Así es. Los pocos supervivientes de esa expedición desastrosa, como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que luego escribió Naufragios, una crónica increíble. Sí, la conozco. Pues usaron Apalachen para referirse a esa zona y su gente. Y poco a poco, los cartógrafos fueron extendiendo el nombre hacia el norte, hasta que designó a toda la cadena montañosa. O sea que el nombre nació de un choque cultural, de un conflicto. Sí, un inicio ya marcado por esa complejidad, por la violencia incluso. Un preludio, a la historia humana tan difícil que ha tenido la región. Pasemos ahora a la gente que vive allí hoy. Una de las cosas más extrañas son esas reglas no escritas, las que se pasan de generación en generación. Son bastante inquietantes. Lo son, sí. Y ofrecen una ventana fascinante a la mentalidad local, a la psique. A ver, por ejemplo, si escuchas tu nombre que te llaman desde el bosque, no respondas. ¡Qué miedo! Solo vete. Otra, nunca silbes en el bosque, sobre todo de noche. También, bloquea puertas y ventanas cuando cae la noche. E incluso una que me llamó la atención, nunca pongas un letrero de bienvenidos fuera de tu casa. Es que aquí se ve una dualidad muy, muy reveladora. Muchas pueden ser, precauciones prácticas, destiladas por la experiencia de vivir ahí. Claro, sentido común para un entorno difícil. Exacto. Evitar atraer animales peligrosos, no perderte en un terreno donde es facilísimo desorientarse, disuadir a intrusos humanos en zonas muy aisladas.
Silbar, por ejemplo, podría confundirse con señales o atraer atención que no quieres. Bloquear todo, pues seguridad básica. Tiene lógica de supervivencia, ¿sí? Totalmente. Pero, y aquí está el quid, esta lógica práctica está totalmente mezclada con un respeto profundo o quizás temor a lo desconocido. Ajá. Las reglas reflejan claramente la creencia en entidades, pues malévolas o simplemente otras, que según el folclore habitan esos bosques. Lo de no responder a tu nombre, eso es lo que más me impacta. Es especialmente potente, sí, y recurrente. Sugiere una amenaza que te conoce, que sabe tu nombre, que busca atraerte imitando algo familiar, ¿sabes? Usando tu identidad contra ti. Qué siniestro. En un lugar donde un error te puede costar la vida, ya sea por un precipicio real o por un encuentro inesperado, la línea entre la precaución normal y el respeto por fuerzas desconocidas es increíblemente delgada. Estas reglas son un mecanismo de supervivencia tanto cultural como práctico. Y más allá de estas reglas, digamos, preventivas, están los reportes activos de sucesos extraños. Varias fuentes mencionan fenómenos que, bueno, no se explican fácilmente. Ajá. Se habla de un coro fantasmal en la montaña Rowan, descrito como música rara, disonante, infernal incluso. Ujú. Susurros que no vienen de ninguna parte en medio del bosque. Y claro, las famosísimas luces de Brown Mountain, en Carolina del Norte. Ah, las luces de Brown Mountain. Un clásico. Persistente además. Son, orbes de luz de diferentes colores que flotan como erráticamente sobre la montaña. ¿Y qué hacen? ¿Solo flotan? Flotan, a veces desaparecen de golpe, otras veces como que explotan, pero sin sonido. Y lo más curioso es que se han reportado consistentemente por más de un siglo. ¿Y se sabe qué son? ¿Hay investigaciones? Me imagino que sí. Ha habido muchísimas teorías. Al principio, las investigaciones dijeron que eran faros de trenes o reflejos de luces de ciudades lejanas. Claro, lo lógico. Pero, ¿qué pasó? La teoría de los trenes se debilitó mucho después de una inundación masiva en 1916. La que mencionaste antes. Esa misma. Destruyó puentes, líneas eléctricas y las luces seguían viéndose. Ah, mira. Entonces no eran los trenes. Pues parece que no. Hay otras explicaciones científicas, claro. Gases naturales que se encienden solos, fenómenos eléctricos raros en la atmósfera, como el rayo globular. ¿Rayo globular? ¿Qué es eso? Es una forma muy rara de electricidad estática, como una bola de luz. Es una posibilidad. Pero también hay explicaciones de leyendas, ¿no? Por supuesto. Las leyendas locales son muchas. Que si son fantasmas de guerreros cherokee buscando a sus caídos, Ajá. o el espíritu de una mujer buscando a su esposo perdido, o incluso el espíritu de un esclavo buscando a su amo. Lo fascinante es que incluso hace poco, guardabosques con experiencia y científicos de la Appalachian State University han visto y grabado orbes luminosos que no pueden explicar fácilmente. O sea, ¿el misterio sigue ahí? Claro, no se resuelve. Relatos de avistamientos ovni en la zona. Y esa sensación opresiva que cuenta la gente de sentirse observado, seguido en el bosque. Sí, esa sensación es muy común en los relatos. Y lamentablemente, esta atmósfera de misterio como que se ancla más con historias reales y trágicas de gente desaparecida. El caso de Geraldine Largay me impactó mucho. Terrible, sí. Una excursionista con experiencia, de 66 años. Se perdió en el Sendero de los Apalaches en 2013. Sobrevivió casi un mes sola. Dejó un diario desgarrador antes de morir de hambre e hipotermia. Un caso brutal que subraya los peligros reales de esos bosques, incluso para gente preparada. Y hay otros casos raros, como el de Mostly Harmless, un excursionista que encontraron muerto en su tienda en Florida, pero que había recorrido gran parte del Sendero Apalache. Ajá. ¿Qué tenía de raro ese caso? Que tenía miles de dólares en efectivo, pero nada de identificación, ni teléfono, ni tarjetas, nada. Tardaron años en saber quién era. Vance Rodríguez, un informático de Nueva York. ¡Qué misterio! O Robert Fitzgerald, desaparecido sin rastro en el sendero desde 2012. Es que estas desapariciones reales, aunque muchas tengan explicaciones, accidentes, causas naturales, anclan las leyendas en una verdad innegable. Los Apalaches son un lugar salvaje, peligroso, donde la gente puede desaparecer, y de hecho, desaparece. Claro. Y eso alimenta inevitablemente la narrativa de que hay fuerzas en juego, ya sean naturales,
sobrenaturales o una mezcla, que pueden reclamar a quienes se aventuran demasiado o tienen mala suerte. La realidad trágica y la leyenda como que se alimentan la una a la otra. Y esto nos lleva derechito al bestiario local. Aquí es donde la imaginación apalache vuela alto. Dan un catálogo de criaturas asombroso. Sí, aquí entramos en territorio criptozoológico puro y duro. Empecemos con el más famoso, el ícono, Mothman. Ah, el hombre polilla, casi una celebridad del misterio. Descrito generalmente como un humanoide con alas, grande, quizá 2 metros o más. Con cabeza. A veces dicen que sin cabeza visible, o con la cabeza como hundida en el torso, y lo más característico, esos ojos rojos, brillantes, penetrantes. Salió en Virginia Occidental en los 60, ¿no? Cerca de una zona medio peculiar. Exacto. Los avistamientos más famosos fueron en Point Pleasant, Virginia Occidental, entre 1966 y 67. Y es significativo, como dices. Muchos ocurrieron cerca de la zona TNT. La zona TNT. Un área de búnkeres viejos, terrenos contaminados. Ahí hubo una planta de municiones en la Segunda Guerra Mundial. Un lugar ya con su propia historia sombría, ¿no? Lo que le añade capas a la interpretación del Mothman. Claro. Los primeros que lo reportaron fueron unos sepultureros. Luego vino el famoso avistamiento de los 4 jóvenes en coche. El 15 de diciembre de 1967. Murieron 46 personas. ¡Qué tragedia! Y según varias fuentes, algunos testigos dijeron haber visto a Mothman cerca del puente o volando sobre él en los días o semanas antes del desastre. Ahí está la conexión. Ahí nació la gran pregunta que todavía sigue viva y que Jeff Wamsley, el dueño del museo Mothman de allá, siempre señala. ¿Era Mothman una advertencia de la tragedia? ¿O de alguna forma estaba conectado a la causa? Una dualidad fascinante. ¿Un presagio o un agente del caos? Esa ambigüedad es el corazón de su leyenda. Algunos lo ven como un heraldo de desastres. Se le ha intentado ligar a otras catástrofes mundiales, aunque bueno, la evidencia es circunstancial. Claro. Otros lo ven como algo malo, malvado, o simplemente extraterrestre. Sea lo que sea, Point Pleasant ha abrazado a su monstruo. Es un símbolo, una atracción turística. También de Virginia Occidental, pero más antiguo, es el monstruo de Flatwoods, de 1952. Otro caso con varios testigos. Sí, ese encuentro es rarísimo y muy detallado. El 12 de septiembre de 1952, unos niños vieron un objeto brillante caer en una colina. Y fueron a ver qué era. Exacto. Fueron con la madre de 2 de ellos, Kathleen May, y un joven guardia nacional, Eugene Lemon. ¿Y qué se encontraron arriba? ¡Qué valor! Pues relataron haber visto una figura imponente, de unos 3 metros de altura. ¿3 metros? Sí. Las descripciones varían un poquito, pero coinciden en una cabeza rara, como en forma de haz de picas o una capucha puntiaguda. Una cara redonda con ojos brillantes que echaban luz. Un cuerpo oscuro, verde o metálico, y manos como garras. ¡Qué descripción! Y dicen que la criatura como que flotó hacia ellos, haciendo un silbido agudo y soltando un olor metálico horrible, nauseabundo. Y una niebla. Huyeron despavoridos, claro. Me imagino. ¿Y les pasó algo? Varios tuvieron síntomas después. Irritación de garganta, náuseas. Lo atribuyeron a la niebla esa o al puro susto. ¿Y hubo alguna explicación oficial para algo tan bizarro? La Fuerza Aérea lo investigó, el proyecto Blue Book. Su conclusión, como mencionan las fuentes, fue que probablemente fue una mezcla de cosas. A ver. Un meteoro muy brillante que se vio esa noche en varios estados y que identificaron mal a un búho grande posado en un árbol. Un búho de 3 metros. Bueno, la silueta del búho, sus ojos reflectantes, magnificado por el pánico, la oscuridad, pudo crear la ilusión del monstruo. Investigadores escépticos como Joe Nickel apoyan esa idea. Pero claro, los testigos originales mantuvieron su historia toda la vida. Independientemente de la explicación, Flatwoods también adoptó a su monstruo, ¿no? Totalmente. Pusieron un museo, pintaron sillas gigantes con la imagen del monstruo, hasta tienen merchandising. ¡Qué genial! Es otro ejemplo perfecto de cómo una comunidad pequeña agarra un evento inexplicable, anómalo, y lo convierte en parte de su identidad y de su turismo. Celebran el misterio en vez de intentar borrarlo. Exploremos otras criaturas menos famosas, pero igual de perturbadoras. El Not Deer o No Ciervo. El nombre ya
da cosa. Lo es. Su terror está en lo sutil, en lo que está casi bien, pero no. A primera vista parece un ciervo, pero algo está fundamentalmente mal. ¿Cómo qué? Las proporciones no cuadran. Las patas pueden tener articulaciones de más o doblarse de forma antinatural. Los ojos a veces los describen frontales, como de depredador, no laterales como los de las presas. ¡Qué extraño! Sus movimientos son como espasmódicos, erráticos o desafían la física. Provoca una reacción como visceral entonces. Exactamente. Genera una sensación profunda de pavor, de estar frente a algo que viola las leyes naturales. Y no suele huir de la gente. ¿Ah, no? No, mantiene el contacto visual de forma prolongada, perturbadora. No hay muchos reportes de ataques, pero la sensación es de amenaza latente. Da escalofrío solo de pensarlo. Algunos relatos en foros online lo asocian con conceptos nativos como los skinwalkers, aunque esos son más del suroeste. Cambia formas, ¿no? Exacto, cambia formas malévolos. O el Wendigo, el espíritu caníbal del folclore algonquino. La escritora Úrsula Vernon lo menciona como parte de ese paisaje apalache lleno de cosas ocultas. Luego está el Wampus Cat. ¿Suena gato? En parte, tiene raíces profundas en el folclore cherokee. La leyenda principal habla de una mujer que se disfrazó con piel de puma para espiar un ritual sagrado de hombres. Uy, Y la maldijeron a quedar atrapada en esa forma híbrida. mitad mujer, mitad puma. A veces así, otras como un felino monstruoso con poderes sobrenaturales. A veces con alas, siempre con ojos brillantes. Se le conoce por sus gritos escalofriantes en la noche, y le echan la culpa de que desaparezca ganado, mascotas. Hay reportes. Sí, hubo reportes en periódicos a principios del siglo XX sobre una criatura Wampus causando problemas. ¿Y los Ravenmakers? Esos suenan particularmente siniestros. Uf, sí. Definitivamente están entre las entidades más temidas del folclore cherokee. Son como brujos o espíritus malignos. ¿Qué forma tienen? A menudo, de día, la de ancianos muy viejos, marchitos. Pero de noche, pueden volar como bolas de fuego, dejando chispas. ¿Y qué hacen? Su objetivo es robar la fuerza vital, o el corazón mismo, de los enfermos y moribundos, para alargar sus propias vidas. ¡Qué horror! Dicen que torturan a sus víctimas invisiblemente antes de sacarles el corazón sin dejar marca, y que solo los puede ver la persona que está muriendo o los curanderos muy poderosos. ¡Qué cosa más terrible! La lista de criaturas parece interminable. Sí, el folclore es riquísimo. Podemos agrupar algunas para darnos una idea. Están las figuras grandes humanoides como el monstruo de Crafton de Virginia Occidental, un ser grande como un troll pero sin cabeza visible. Sin cabeza. Luego, espectros animales o bestias raras, como el Snarly Yow, un perro negro fantasma con ojos brillantes supuestamente invulnerable, visto en Maryland, Virginia Occidental. Es una versión local del perro negro que aparece en muchas culturas. Ajá. O los Devil Monkeys, unos primates rarísimos, agresivos, con rasgos como de perro, reportados en Virginia. Y el Sheep Squatch, también de Virginia Occidental. Sheep Squatch. Hombre oveja. Algo así. Como un oso lanudo, pero con cuernos de carnero y un olor a azufre muy fuerte. A veces lo relacionan con la zona TNT del Mothman. También hay como más reptiles o dragones. Como el Snallygaster de Maryland. Un híbrido de reptil y pájaro, dicen, a veces con tentáculos, pico metálico, chupa sangre y huele fatal. Su leyenda viene de colonos alemanes y curiosamente la revivieron los periódicos a principios del siglo XX. ¡Qué mezcla! Y por supuesto el clásico Bigfoot o Sasquatch, que en los Apalaches le dicen Good Booger o Bujom. Hay montones de avistamientos reportados. Incluso leyendas sobre pueblos antiguos y fantasmas europeos. Eso me llamó la atención. Exacto. Están las leyendas Cherokee sobre los Moon-Eyed People, la gente de ojos de luna. ¿Quiénes eran? Un supuesto pueblo que vivió antes que los Cherokee. Gente de piel clara, ojos azules, que vivían en las montañas y solo veían de noche, quizás inspirados por ruinas antiguas de piedra o ecos de contactos olvidados. Fascinante. Y el jinete sin cabeza, ese es de Nueva York, ¿no? ¿La historia de Washington Irving? Sí, la historia famosa transcurre en Sleepy Hollow, Nueva York. Pero, el arquetipo. El arquetipo. El informe de investigación lo analiza bien. El jinete sin cabeza es una figura europea muy antigua. El Dullahan celta,
Leyendas alemanas de la caza salvaje. Ah, claro. Irving lo adaptó genial al contexto americano. Un mercenario hessiano, alemán, decapitado en la Guerra de Independencia. Aunque la historia de Irving es de allá, la idea del fantasma decapitado a caballo resuena mucho en los Apalaches. ¿Por qué? Porque es una región marcada por la guerra civil, por conflictos fronterizos, por una historia de violencia en lugares aislados. Se mezcla con los miedos locales a la muerte violenta, a los espíritus que no descansan, en ese paisaje solitario y a veces sombrío. Entiendo. Es como si el arquetipo encontrara un nuevo hogar ahí. Exactamente. Con toda esta acumulación increíble de reglas raras, fenómenos inexplicables, criaturas aterradoras, la pregunta es inevitable. ¿Por qué ahí? ¿Por qué los Apalaches son este caldo de cultivo tan fértil para lo misterioso, lo sobrenatural? ¿Es solo porque las montañas son viejas? Es como una tormenta perfecta de factores. Como sugieren la paradoja y el informe, primero, sí, la geología y el paisaje. La antigüedad extrema, la erosión creando esos valles aislados, los bosques densísimos. Es un paisaje lleno de cosas ocultas, como dice la escritora Ursula Vernon, que inspira asombro y también aprensión. La tierra misma pone el escenario, digamos. Exacto. Segundo, la biodiversidad, que es riquísima y a veces extraña. Hay muchísimos nichos ecológicos llenos de especies únicas, algunas raras o con comportamientos peculiares. Un animal que ves de refilón en la niebla, es fácil malinterpretarlo. Claro. Tercero, la historia humana. Olas de migración, aislamiento cultural, económico, una mezcla compleja de tradiciones. Nativa americana, escocesa, irlandesa, africana, otras europeas. Y muy importante, una historia marcada por la dificultad, por el conflicto por la tierra, por la violencia. Eso crea un sustrato cultural donde las historias de advertencia, de pérdida, de lo inexplicable, pues prosperan. Y la fuerte tradición oral, eso debe ser clave para mantener vivas las historias. Definitivamente. La transmisión oral es fundamental en la cultura apalache. Y finalmente, pues no podemos ignorar la psicología humana. Nuestros propios miedos. Nuestro miedo a lo desconocido, sí. Nuestra tendencia a buscar patrones, explicaciones, sobre todo en situaciones de ambigüedad o estrés. Sonidos raros en el bosque de noche, luces que no sabes qué son a lo lejos, la sensación de que te observan. En un entorno tan imponente y potencialmente peligroso, es fácil interpretar lo ambiguo como sobrenatural. Tiene sentido. Como dice el folclorista Carl Lindell, citado en La Paradoja, la escara de los Apalaches te hace humilde y te da a entender que hay algo muy grande ahí fuera. La naturaleza misma se convierte en la puerta a lo sobrenatural. Así que ahí lo tenemos. Un recorrido por los montes Apalaches. Un lugar donde la tierra ancestral parece susurrar secretos, donde las reglas de supervivencia se funden con advertencias de otro mundo, y donde criaturas como Mothman y el no ciervo parecen compartir los bosques con luces fantasmales y los ecos de tragedias humanas muy reales. Hemos desgranado un poco cómo la geología imponente, una historia compleja, una mezcla cultural única y nuestra propia psicología convergen para tejer este tapiz extraordinario de misterio. Independientemente de si estos fenómenos son interpretaciones de lo natural, manifestaciones psíquicas, ecos del pasado o, bueno, algo completamente diferente. Ajá. Su verdadero poder está en cómo moldean la identidad de la región y cómo siguen capturando nuestra imaginación colectiva. Y nos deja con una reflexión final. Esas reglas que se pasan de generación en generación son solo supersticiones, nacidas del aislamiento, del miedo a lo desconocido en un lugar hostil. O representan algo más profundo. Quizás son como un compendio de sabiduría ancestral, una guía destilada durante siglos sobre cómo navegar un mundo donde los peligros, tanto los que se ven claramente como los que acechan en las sombras de la percepción, siempre han sido muy, muy reales. Es una buena pregunta. Tal vez, para la gente que haya amado hogar a esas montañas tanto tiempo, la línea entre protegerse de un oso y protegerse de un Raven Mocker nunca fue tan clara como podríamos pensar desde fuera. Algo en que meditar, ¿no? La próxima vez que un ruido extraño nos sorprenda en la quietud del bosque.